Padre Eric, es un honor participar en este encuentro. Es un honor poder saludar a tantos participantes. Un saludo a todos desde Roma. La verdad que estoy muy contento pues de poder participar en este seminario, sobre todo porque me invitó mi querido maestro y amigo Jorge Sarsa. He podido oír solo una parte de su encuentro y la verdad es que me ha entusiasmado, como siempre. Yo todo lo que aprendí lo aprendí con él y lo aprendí con amigos de TV Azteca y la verdad es que Jorge, por ejemplo, me enseñó que en televisión tú tienes que ayudar a la gente a sentir lo mismo que tú estás sintiendo. Yo tengo la suerte de estar cubriendo un ámbito informativo muy interesante, que son las actividades de los papas aquí en Roma, y por eso pues he podido viajar con él en el avión papal pues a 17 giras, y entre ellas acompañé a Benedicto XVI a León y también acompañé al Papa Francisco en su último viaje a México, hace justo 5 años. Y recuerdo una cosa que le pasó a Jorge en León, que me contó. Estábamos, no sé si vosotros os acordáis, había muchísima gente en las calles y la gente estaba esperando que pasara el papamóvil y esperaron horas y horas, ¿no? Y recuerdo que, bueno, no sé si alguna vez habéis estado en algún viaje papal, pero el papa pasa, el coche pasa muy rápido. Tú estás esperando y por lento que vaya, pues después está pasando, lo ves, saludas y ya ha pasado, ¿no? Y recuerdo que Jorge le preguntaba a una señora, bueno, señora, ¿cuánto tiempo ha estado usted esperando? Y decía, pues he estado esperando 3 horas. 3 horas. Y no le ha dado un poco de lástima que el Papa pasara tan rápido, que fuera una cosa tan rápido. Y dijo, yo creo que usted no me está entendiendo. Yo no estoy aquí para ver al Papa, sino para que el Papa vea cuánto le queremos, para que el Papa vea que le queremos mucho. A mí esto me enseñó dos cosas. Por un lado, el alma mexicana, que es un país al que yo quiero mucho, y por otro lado, ¿quién es el Papa? Yo en México aprendí quién es el Papa, lo que significa para las personas, ¿no? Y me habían pedido que hablara un poco de la cultura del diálogo y del encuentro. Cómo esta cultura que yo un poco estoy intentando aprender del Papa Francisco nos puede ayudar también para esta transformación y cambio social que ustedes quieren construir en México. Yo les envidio porque ustedes están capacitados para hacerlo, ¿no? Se dice que la valía de las personas son sus sueños. Entonces, si ustedes están soñando con construir un México mejor, un mundo mejor, ustedes ya van muy por delante. Y yo les miro y me quedo con mucha envidia, ¿no? El último viaje que hice con el Papa fue hace un mes y medio, un poco menos, a principios de marzo. Estuvimos en Irak. Yo no sé si ustedes tienen una idea de la situación que hay en Irak, pero allí prácticamente pues están disparando, estoy exagerando, pero desde hace unos 40 años. El último conflicto armado terminó en el año 2017. Y la verdad es que es el último. Si yo fuera el Papa, no iría a Irak ni de broma, porque es peligroso, porque, pues, ¿qué voy a decir en Irak? Allí los cristianos son una minoría. Entonces, pues es un Papa valiente, ¿no? Y cuando le preguntamos, si usted cómo decide hacer los viajes, yo siempre me acuerdo de lo que pasó la primera semana cuando lo eligieron. Yo no sé si ustedes quizá eran demasiado jóvenes, y fue hace 8 años cuando eligieron al Papa Francisco. Era como si hubiera llegado un hombre de Marte aquí a Roma, ¿no? Porque eran todas sorpresas, no nos esperábamos nada, ¿no? Teníamos que investigar cuáles eran sus planes y dónde iba a celebrar su primera gran ceremonia. El Papa fue elegido una semana antes de Semana Santa y había que decidir dónde iba a hacer la misa más importante del año, la del Jueves Santo. Y de pronto, 3 días antes del Jueves Santo, nos informa el Vaticano que el Papa iba a celebrar esta misa en una cárcel de menores, una cárcel de chicos y chicas de vuestra edad. Y fue un poco, para mí al principio fue muy triste, porque llegó el Papa y otras veces en la puerta le espera mucha gente, pero esta vez era una cárcel y como era una cárcel no le podía esperar nadie en la puerta.
Estaba la directora de la cárcel y el secretario de seguridad del país, ¿no? Y estas dos personas. Y el Papa allí celebró una misa, fue una misa preciosa, y acabó la misa y los chicos estaban un poco tímidos y hubo una chica que casi enfadada le dijo al Papa: yo no he entendido por qué estás aquí. O sea, explícame, tú por qué has venido aquí, qué es lo que quieres. Claro, porque tampoco ninguno de nosotros lo entendía, qué es lo que haces ahí en la cárcel. Y entonces él dijo: mira, yo lo que hago cada día es pienso, ¿dónde es más necesario que esté el Papa? ¿Dónde hace más falta que vaya yo? Y así decido lo que tengo que hacer. Y me di cuenta que donde hacía falta que yo estuviera es con vosotros, en esta cárcel. Y a mí es una pregunta, es la pregunta que se hace el Papa para decidir los viajes. ¿Dónde es más necesario que yo esté hoy? Vosotros que sois los líderes, iba a decir del futuro, pero ya los líderes del presente, haceros todos los días esa pregunta: ¿dónde soy más necesario? Pues quizá eres más necesario yendo a darle un abrazo a tu madre o ayudando a una persona en tu clase o gastando los codos estudiando, pero tienes que preguntarte dónde soy más necesario y es ahí donde tienes que estar. Y el Papa se preguntó dónde hace falta que yo vaya y se dio cuenta que ahora hace falta viajar a Irak. Irak, no sé si, digo, para mí el viaje ha sido una sorpresa y vengo muy impactado. Es una tierra bíblica. Sabéis que el jardín del Edén, donde vivían Adán y Eva, estaba entre el Tigris y el Éufrates, o sea, en el actual Irak. También, pues el hombre y la mujer fue creado con el fango de la tierra, que era el fango de Irak, el fango de esa tierra. Luego ahí fue la primera guerra civil, y esto nos puede ayudar mucho, ¿no? La guerra civil entre Caín y Abel. Entonces, esa historia nos recuerda que todos podemos decidir qué hacer con nuestra vida. Y el pobre Caín decidió mal. Pues eso es lo que se aprendía también en Irak, ¿no? En Irak también fue la historia que cuenta la Biblia. Irak es el segundo país más citado en la Biblia y allí tuvo lugar la historia de la Torre de Babel. Conocéis esa historia, ¿no? Empezaron a construir una torre tan alta como para decir que no hacía falta que existiera Dios o para no tener que rezar. Y Dios les curó con humildad, confundiéndoles los idiomas, ¿no? Entonces los pobres ya no pudieron ponerse de acuerdo. Bueno, pues en Irak el Papa sobre todo quería visitar, tenía mucho interés por visitar la tierra de Abraham. Abraham es el primer personaje histórico de la Biblia. Los personajes de los que la Biblia habla antes de Abraham son personajes... son una unión de muchos relatos. Sin embargo, Abraham es un personaje histórico y la Biblia lo sitúa en una ciudad muy concreta, Ur de los Caldeos. Bueno, pues yo hace un mes estuve en Ur de los Caldeos, en las ruinas de esa ciudad, una ciudad de hace 4000 años. Yo debo decir que es muy emocionante. Allí el Papa tuvo un encuentro con personas de todas las religiones, prácticamente, de todas las religiones que hay en Oriente Medio, con musulmanes, con cristianos, por supuesto, con personas de la religión de Zaratustra, de la religión de Bahá'í, religiones que yo no había oído y no sabía ni siquiera que existieran. Y el Papa allí le dijo una cosa que a mí me ayudó mucho y que os la cuento por si acaso os puede ayudar en esta tarea de la transformación y del cambio social. Pues que tenemos un padre común que es Abraham. Sabéis que de Abraham nacen las tres grandes religiones monoteístas, porque el judaísmo desciende de Abraham, de su hijo, de Isaac, empiezan allí las primeras promesas, y Abraham tiene otro hijo que se llama Ismael, del que desciende el Islam. Entonces, de Abraham parten las tres grandes religiones. Entonces, el Papa recordó que, como tenemos el mismo origen, tenemos también la misma responsabilidad. ¿Os acordáis que Caín y Abel es la historia de una decisión? La historia de Abraham es una historia de una responsabilidad y todos tenemos una común responsabilidad. Tenemos el origen común y la común responsabilidad. Una responsabilidad que tiene dos vertientes muy interesantes. La responsabilidad con el medio ambiente, por eso el Papa habla mucho del cuidado del medio ambiente. No somos responsables de lo que suceda con nuestro entorno.
Y la responsabilidad, y esta es la más importante, en el cuidado de las personas. Responsabilidad social. Cada uno de ustedes es responsable de las personas que Dios nos ha confiado, que nos ha puesto cerca. No es responsable absoluto, porque cada uno de nosotros tiene su responsabilidad y su propia libertad y puede, pero somos responsables, ¿no? Entonces, ese fue el hilo conductor del viaje, la común responsabilidad. Fue muy interesante porque luego fuimos a una ciudad que se llama Mosul, en la que están las ruinas de la antigua Nínive. Nínive era la ciudad, seguro que alguno de ustedes se acuerda, era la ciudad a la que llegó el profeta Jonás. Jonás es el que estuvo 3 días en el vientre de una ballena y estuvo allí porque él no quería asumirse la responsabilidad de ir a esa ciudad. Esa es una ciudad que los terroristas del ISIS, la ciudad de Mosul, ¿saben? ¿Han oído hablar de los terroristas del ISIS? Entonces estos son extremistas que desarrollaron una visión extremista de la religión del Islam y empezaron a dar de bofetadas, estoy diciéndolo de un modo un poco sutil, a musulmanes, a sus hermanos musulmanes y también a cristianos. La ciudad de Mosul, que era una ciudad de 1.200 millones de habitantes, perdón, de 1.200.000 habitantes, se quedó en 700.000. Entonces es una ciudad, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna foto, es una ciudad completamente destrozada, con las casas derribadas allí. Yo vi al Papa por primera vez bajo shock, lo vi impresionado. Nunca le había visto ese rostro, se quedó sin palabras, porque ahí se podía percibir el odio. Eso en algunas situaciones extremas es fácil percibirlo, ¿no? O sea, veías los efectos del odio, cómo el odio entre personas había provocado la destrucción de tantas vidas. Y fue muy bonito porque vimos proyectos de reconstrucción de la ciudad en los que están trabajando tanto cristianos como musulmanes. Vi, por ejemplo, una cruz de madera hecha con los bancos de las ciudades que habían sido destrozadas por los terroristas del ISIS, una cruz de madera sin un crucifijo, porque el crucifijo eran los cristianos de esa zona que habían sido expulsados. Y vi también allí, por ejemplo, bueno, pues había muchas historias, os las ahorro para ir directamente al grano. Vi una iglesia, la iglesia más grande del país, en la que viven, que tiene capacidad para 1.500 personas. Es una iglesia que los terroristas convirtieron en un campo de tiro. Y cuando llegaron los cristianos, cuando regresaron a esa zona, una vez que la zona fue liberada, una vez que los terroristas fueron expulsados, empezaron a reconstruirla y decidieron no reconstruirla entera. Dejaron una pared con rastros del daño que habían hecho los terroristas, pero también del perdón que habían realizado estas personas. Tú llegas a esa iglesia y te encuentras todo perfecto, menos una pared en la que hay agujeros de bala, rastros de escrituras en árabe que no se sabe muy bien lo que dicen. Y una decía, volveremos y nos beberemos vuestra sangre y no os podrá ayudar vuestro líder que vive en Roma. Ni siquiera vuestro líder que vive en Roma podrá ayudaros. Y me lo enseñaban y me decían, fíjate que el Papa ha venido aquí, que el Papa ha venido a ayudarnos. Bueno, pues estas personas han querido dejar rastros de la destrucción, no por venganza, sino para mostrar que la violencia y que el odio no tenían la última palabra. Que la destrucción o que los problemas no han tenido la última palabra, que ellos han sido capaces de reconstruirlo. Yo, el Papa, a lo largo de estos años, a mí lo que me ha enseñado es que es posible hacer y ver a las personas de otro modo. Cuando viajamos a México, antes de viajar a México hicimos una parada en Cuba. Era la segunda vez que el Papa iba a Cuba. En la primera, os podéis imaginar la situación política de Cuba,
es muy diferente. Allí no hay una libertad, no todos pueden decir lo que piensan, ¿no? Y eso obviamente provoca una gran división en la sociedad, una enorme división, ¿no? Entonces el Papa allí lo que pidió fue muy elegante, porque el Papa allí lo que pidió era aceptar a quien piensa diferente. Solo partiendo de lo que tenemos en común se afrontan las diferencias. Si queremos ser protagonistas de la transformación y el cambio social, tenemos que construir una cultura del encuentro y del diálogo partiendo de lo que tenemos en común. O sea, no caigáis jamás en la tentación de ver enemigos, nunca caigáis en esa tentación. Buscar lo que hay en común. Yo lo que he aprendido del Papa es buscar lo que hay en común. No tener miedo a hablar con personas que no tienen mi misma opinión. Al Papa alguna vez algún amigo me dice, oye, pero Javi, ¿el Papa es comunista? Porque está hablando siempre de los pobres y de todo eso. Aquí hay algún problema, ¿no? Y a mí lo que me impresiona siempre del Papa es que él le preocupa la globalización de la indiferencia. Le preocupa que haya personas que sufran, que pasen a nuestro lado personas que sufran y que nosotros no hagamos nada para ayudarlos. Cuando fui con el Papa a Polonia, visitamos el campo de concentración, el campo de exterminio de Auschwitz. Y allí el Papa dijo una cosa muy interesante. Se preguntó, ¿cuál es la respuesta de Dios al dolor? Que es una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros. O sea, cuando vemos cerca de nosotros a personas que sufren, aunque no sufran mucho, personas con problemas normales, a personas, ¿cuál es la respuesta de Dios a esta persona? Y decía el Papa, la respuesta de Dios al dolor de esta persona eres tú. O sea, cada uno de ustedes es la ayuda que Dios está mandando a quien necesita ayuda. Yo quería contarles una última cosa y si quieren podríamos dar paso a las preguntas y luego pues podemos contar algo más. Pero el Papa lo que pide para esta cultura del encuentro es que nos movamos siempre con entusiasmo. No se muevan nunca con poca fuerza. El entusiasmo, no sé si saben lo que significa esa palabra, es una derivación del griego y significa estar llenos de Dios y mostrarlo con alegría. O sea, no intenten cambiar el mundo si lo van a hacer de un modo triste. El Papa lo que transmite siempre es entusiasmo, estar lleno de Dios y transmitirlo con alegría. Si hay algún cenizo, si alguna vez alguien les propone cambiar algo de un modo cenizo, de un modo violento, de un modo destructivo, aléjense lo antes posible. Colaboren solo con quien quiera cambiar las cosas con alegría, con quien no esté dispuesto a condenar, sino a colaborar. Eso es lo que yo he aprendido con el Papa. Y esta es la revolución tranquila del Papa Francisco. Esta sí, si quieren un poco de bibliografía, la pueden ver en la última encíclica del Papa, la Fratelli Tutti, y también ha escrito un documento para los jóvenes muy bonito que se llama Christus Vivit, Cristo está vivo, que también da las claves para poder llevar el cambio. Siempre se dice que nadie da lo que no tiene. No podemos provocar un cambio si no tenemos una propuesta que ofrecer, pero una propuesta que tenga bases sólidas. No podemos construir sobre la arena, sino sobre la roca. Yo creo que el texto Christus Vivit y el texto Fratelli Tutti les pueden ayudar.